Relación entre práctica de karate y necesidades psicológicas básicas en la etapa de educación primaria. Este trabajo ha sido realizado por Juan Leandro Cerezuela, María Jesús Lirola y Cristina Méndez Aguado, de la Universidad de Almería. El karate es un arte marcial en japonés bastante rico. Es muy complejo, tiene una serie de virtudes basadas en su filosofía, en su pedagogía y en la disciplina, basada en el respeto, que hace que resulte bastante interesante y pueda resultar incluso como un comienzo, un medio idóneo para trabajar en las aulas, dado su potencial inclusivo, actitudinal y conductual. Este arte marcial es bastante antiguo, aunque se tiende a pensar que es japonés y que tiene pocos años, la realidad es que proviene del Kung Fu chino y por tanto habría que remontarse a siglos y siglos de antigüedad para conocer su historia. No obstante, el karate tal y como lo conocemos hoy en día nace en Okinawa, que son un archipiélago de islas situado muy cercano a Japón, del cual, pues, por lógica y por cercanía, pasa a conocerse en Japón y a divulgarse, y de aquí al mundo entero, para que pase a ser conocido como es actualmente a nivel mundial y tener mayor repercusión mediática. El karate busca trabajar y alejarse de esa idea que separa el cuerpo del pensamiento. El cuerpo por un lado, la mente por otro. Ese dualismo que siempre encontramos en las escuelas, en la actividad física y en los conocimientos en general. El karate no trata de buscar el trabajar el cuerpo como si fuera una máquina aislada del pensamiento. Cada persona trabaja en base a sus cualidades, aprende los conocimientos parecidos a otras personas, sí, pero los adapta a las características que cada uno tiene. Cada individuo asimila y expresa de forma personal, crea con su cuerpo, con fluidez, de forma armónica, expresando sus pensamientos y emociones. Se relaciona a través del cuerpo, buscando del trabajo. Eh, este hecho hace que tenga un gran peso en la expresión corporal. La expresión corporal, como sabemos, es indivisible del ser humano. Nosotros somos seres físicos, somos seres corpóreos, por lo que es muy difícil separar esta idea. La expresión corporal en las escuelas a veces queda relegada a un plano muy secundario, trabajándose a través de clases de danza, de teatro, pero por qué solo trabajamos así? La expresión corporal, de hecho, de trabajarse de forma rompedora, podría tener un incremento motivacional. Y esto al final tiene una gran repercusión en el alumnado y en la mejora de las necesidades psicológicas básicas. La expresión corporal es un tipo de lenguaje que permite a las personas ser conscientes de sí mismas, de conocerse, despertar su creatividad, su motivación autodeterminada y evitando, a fin de cuentas, ser copias de otras personas. En este sentido, el karate, debido a su filosofía del autoconocimiento y de la mejora personal, mm, sí, tiene un alto componente de expresivo y a través del cuerpo que nos ayuda a resaltar todas estas características y puede ser una nueva vía y una nueva herramienta de trabajo en las escuelas para trabajar las necesidades psicológicas básicas a través de la expresión corporal. Pero, ¿qué son las necesidades psicológicas básicas? Para saber o establecer una definición acerca de las necesidades psicológicas básicas, debemos ubicarnos en la teoría de la autodeterminación propuesta por Ryan Hideki. Esta teoría considera que todo ser humano busca ser capaz de tomar sus propias decisiones desde el mismo momento en el que nace. Son tres los componentes que forman las necesidades psicológicas básicas. Por un lado tenemos las relaciones sociales, que se entienden como los vínculos que se forman entre las personas, la integración entre ellas. Por otro lado, la competencia, que sería la capacidad de realizar acciones o intervenir en cuestiones y diferentes problemáticas o conceptos para alcanzar un fin u objetivo esperado. Y por último, la autonomía, que no es otra cosa que la toma de decisiones por parte de las personas, de forma que se sientan independientes y completamente capaces de pensar
y tomar estas decisiones por sí mismas. Una vez dicho esto, ese trabajo se planteó como objetivo analizar la relación entre el karate con el grado de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas tras la implementación de una intervención de 8 sesiones de karate y expresión corporal con un alumnado de educación primaria. Se parte de una hipótesis inicial en la que se espera encontrar unos valores de satisfacción de necesidades psicológicas básicas que sean más elevados al final de la intervención, tras una evaluación post-test, que al principio, encontrando unas diferencias que sean significativas. Para realizar este trabajo se contó con la participación de 85 alumnos de primaria. Estos alumnos pertenecían a tercero y cuarto de primaria, entre los cuales se encontraban 37 chicas y 41 chicos que participaron en las diferentes clases de karate y expresión corporal. Para poder contar con estos participantes y realizar esta investigación, en primer lugar se contactó con un centro de educación primaria de la provincia de Almería y se informó al centro del trabajo que se pretendía realizar, de las sesiones que se iban a realizar, cómo se iban a realizar y dónde se realizarían. Una vez contada con la aprobación del centro, se solicitó al alumnado que tenía interés en participar las autorizaciones necesarias para poder trabajar con él, siempre contando con la autorización de los padres y siendo lo más transparentes posible, informando del anonimato y el voluntariado y el carácter voluntario de este trabajo por parte de las personas interesadas en participar. Una vez hecho todo esto, se presenta a los participantes el cuestionario que se pasaría tanto antes de la intervención como al final, tras las 8 sesiones, y se les explica cómo se realiza y la duración. El instrumento en cuestión que acoge este cuestionario es el de necesidades psicológicas básicas en educación física o en el ejercicio físico, que es un cuestionario formado por 12 ítems que se encarga de medir los tres componentes de las necesidades psicológicas básicas, que es la relación, la autonomía y la competencia. Una vez que se realizan los cuestionarios, se analizaron los datos con el ESP-SS en su versión 27 y se realizó una prueba T de muestra emparejada sobre estas tres variables sobre estos tres componentes de la variable necesidades psicológicas básicas en educación física, del pre-test y del post-test para comparar los resultados. Una vez realizada la intervención y analizados los datos, obtenemos esta tabla de resultados, que como podemos ver acoge la autonomía, la competencia y la relación, donde podemos observar la media y la desviación típica del pretest antes de la intervención de karate y del post-test después de la intervención de karate, y la significación entre estas dos medidas, donde lo que más resalta y llama la atención es cómo en autonomía y en relación sobre todo la diferencia entre el pretest y el post-test es bastante significativa. Tras analizar los datos, estos sugieren un aumento estadísticamente significativo de dos de los tres aspectos que componen las necesidades psicológicas básicas, como son la motivación y la relación. El trabajo de expresión corporal integrado dentro del karate nos permite trabajar las emociones y sentimientos de una forma calmada y sosegada. Esto se traduce en un incremento del nivel de motivación autodeterminada por parte del alumnado, tal y como defienden Martín y Guzmán. La identidad personal, la sensación de conocimiento, todo esto hace que mejore la autonomía y la autoestima. El karate, por tanto, resulta una clara influencia sobre la motivación, que se refleja en la autoestima, como se ha dicho hace poco, que hace que mejora la capacidad de competencia al mismo tiempo,
abriendo un camino hacia el uso de una nueva estrategia que permite regular de forma autónoma el aprendizaje de los alumnos, tal y como refleja y expone Méndez et al. Al mismo tiempo se fortalece el clima motivacional en las clases de educación física y en la escuela, encontrando utilidad tanto a nivel de primaria como de secundaria. Esto plantea el interés de ampliar este horizonte incluso en el sector universitario, dados los beneficios cognitivos de la práctica de la actividad física. Pero en cuanto a las relaciones sociales y relaciones entre compañeros, los datos también muestran un incremento entre la percepción y la posibilidad de abrirse emocionalmente. Esto puede ser debido a la disciplina que transmite el karate, pero que no es una disciplina entendida militarmente, ¿no? Jerárquicamente. Es una disciplina basada en el respeto, que se transmite con la práctica. La oportunidad de mostrarse ante los compañeros sin miedo, de aprender de ellos, de gritar, liberar la tensión acumulada se establece, por tanto, un clima más familiar en las aulas. Este clima, tal y como sostiene Fernández et al., favorece el disfrute de las actividades físico-deportivas de forma lúdica y alejándose de la competición, mediante una relación más personal y social con los compañeros, rechazando ese objetivo de la práctica deportiva por necesidad de mejorar en el rendimiento o ganar, obteniendo resultados y, a fin de cuentas, basando el aprendizaje físico-deportivo en la meritocracia. Estos resultados, por tanto, son una prueba que sostienen la importancia de abrir o seguir más bien en esta línea de investigación sobre el karate. Las escuelas, pues puede resultar bastante interesante y una nueva herramienta de trabajo en el contexto socioeducativo. No obstante, ese trabajo no está exento de limitaciones. La primera de ellas, y quizá la más importante, es la idea que a muchas personas les viene a la mente a la hora de nombrar la palabra karate. Hay muchos estereotipos y se mantiene una imagen muchas veces equívoca acerca de lo que es el karate. Pareciera que cuando uno dice vamos al colegio a hacer karate, se piensan que esto es como la serie de Cobra Kai, donde lo único que son peleas y tortazos y vamos a hacerle daño al oponente y nada más lejos de la realidad. El karate al final sí tiene un componente de combate y de autodefensa, pero va mucho más allá. Eso realmente sería como la puntilla del iceberg. Pero al margen de qué es el karate o no, todavía encontramos anclada esta idea en la escuela y es muy difícil también proponer en los colegios muchas veces hacer estas prácticas porque pues piensan que es algo violento y es difícil romper esta barrera. Por otro lado, respecto a los ítems del cuestionario, se observaron algunas dificultades en responder los ítems por parte del alumnado, como si no comprendieran del todo muchas veces algunas de las preguntas, ¿no? Y no termina de quedar claro si, por ejemplo, el hecho de que no sea significativo uno de los tres componentes de las necesidades psicológicas básicas es porque ciertamente para ellos no era relevante lo que se ha trabajado de ese aspecto en el karate, o porque realmente no entendían la pregunta que se le estaban haciendo y no la han contestado adecuadamente. A pesar de todas estas limitaciones, como hemos visto en el trabajo, se observa unos resultados bastante alentadores. Esto pues nos hace concluir, tras realizar este estudio y reflexionar acerca de los datos obtenidos, el potencial que se encuentra en la práctica del karate sobre las necesidades psicológicas básicas en educación física, mostrando a su vez cómo el karate puede englobar la expresión corporal. Y esto además va más allá, implementando estas características propias de ética, disciplina, respeto, humildad, solidaridad, motivación y además pasión por las cosas que uno hace. Esto puede ayudar a los seres humanos, en este caso a nuestro alumnado, a comprenderse mejor, a superar el ego y a favorecer las relaciones personales. Por lo que hemos podido comprobar que el karate, en cierto sentido,
ayuda bastante a mejorar las necesidades psicológicas básicas.